Keila, buenas tardes. Estamos otra vez en un programa del Hospital Centro Médico Chiclana, pero esta vez es un poquito más especial. Ustedes saben que el Papa Benedicto XVI proclamó el año de la fe, y entonces a la Fundación Centro Médico Chiclana y al Hospital Centro Médico Chiclana se le ocurrió la idea de acompañar al Obispado de Cádiz y al delegado del Obispado para el año de la fe, que es don José María Bravo, que muchos de los de Chiclana lo conocerán porque es párroco de una iglesia de Chiclana, en un ciclo de conferencias en las que pudiese venir a esta zona a hablarnos una serie de personas que tienen mucho que decir sobre la fe, sobre la cultura actual y sobre la vida de todos. Tenemos esta noche al cardenal Monseñor Carlos Amigo, que además queremos agradecerle especialmente que esté esta noche aquí con nosotros, pues porque mañana sale de viaje hacia Perú y es una persona muy, muy ocupada. Monseñor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con muchísimo gusto. Muy bien. Monseñor, acaba usted de dar una conferencia y cuando el obispo de Cádiz ha hecho la introducción, nos ha dicho que usted casi empezó la carrera de medicina. Sí, así fue. Yo creo que es una especie de mal de familia. En mi familia, cuando nacía un hijo varón, nunca se le preguntaba qué iba a ser de mayor. Sus abuelos eran médicos, sus padres eran médicos, sus tíos eran médicos y esa era la carrera. Pero siempre hay algún disidente y en ese caso pues me tocó a mí. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de curar cuerpos a curar almas? No lo sé. Y no saberlo creo que es una garantía que me da mucha seguridad, pues que Dios lo quería así. Es verdad pues que hay circunstancias que son como motivos y la presencia de unos franciscanos allí en mi pueblo y su vida pues sencilla, humilde, de servicio a los demás, pues me atrajo siempre. Así que prefirió servir a la humanidad desde la otra parte. Sí, en realidad siempre se sirve a la sociedad y a cada uno pues Dios le asigna un ministerio que realizar y a uno pues quiere que sea médico y el otro economista y la otra pues madre de familia o empresaria y a otro pues sacerdote o fraile o obispo o cardenal de la iglesia. Mire, yo no sé si le gustará mucho hablar a lo mejor de cosas un poco personales, pero ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo vive usted la fe desde pequeño? ¿Fue algo que estalló de repente? ¿Cómo fue? Pues yo quería hacer lo que dijeran mi madre y mi padre, que había que portarse bien con los demás, pues uno procuraba hacerlo, que había que ir a la iglesia y recibir catequesis, pues lo hacía y con muchísimo gusto. Es decir, que yo me fiaba de aquellos que se fiaban en Dios y mis padres se fiaban de Dios. ¿La fe va creciendo con la persona, va creciendo, desarrollándose y madurando con cada persona? Es lógico, pero no solamente porque sea más consciente racionalmente de trasverar de la fe, sino porque cada vez va metiendo más la fe en su propia existencia. ¿Es posible que haya gente que tenga fe y no sea consciente de que la tenga? La fe la tienen, diríamos que todas las personas, aunque algunas las tengan allí como ¿por qué? Porque en todos los hombres y mujeres del mundo está pues la huella de la mano de Dios creador. Y no se darán cuenta, o no nos daremos cuenta, pero esa huella siempre está ahí y esa huella, al fin y al cabo, un día será eficaz y el hombre descubrirá pues la huella de Dios en su vida. ¿Cómo condiciona la fe la vida de una persona? La vida de una persona primero consagrada como usted y luego la vida de cualquier laico, de cualquier persona normal que nos movemos por el mundo. No la condiciona, la hace completamente libre. La fe nos libera de muchas cosas, incluso desde el punto de vista humano. Pero la fe no es una especie de corsé que uno se pone y que tienes que llevarlo contigo, sino que la fe es el que la luz de la palabra de Dios pues va iluminando cada uno de los pasos que vas dando en esta existencia. Vamos a llevar un poco el tema al terreno de la medicina. ¿Cómo debe de ser un médico con fe? En primer lugar debe ser el mejor médico del mundo. Un médico católico no puede poner lo de católico si no hace todo lo posible por ser el mejor médico. La fe no solamente irresponsabiliza, sino que al contrario, responsabiliza más. Y después es un médico, repito, totalmente identificado con su profesión
y que pone en su vida también por la luz de su fe, que le dice que aquella persona a la que está atendiendo no es simplemente pues una persona sino que también tiene un sentimiento, tiene una fe, tiene una trascendencia, tiene un sentido moral, y que él respeta a ese enfermo y le respeta como enfermo, pero en toda su identidad. Y el médico católico no impone, pero sí con su conducta ofrece, con su conducta. Pues esta persona, qué respetuosa es con los demás, esta persona con qué delicadeza trata a los otros, esta persona, no se quiere decir que el que no sea creyente no haga todo esto, pero que a un creyente se le tiene que, en todas sus acciones, tiene que actuar como creyente. Y en una sociedad a la que la enfermedad, la vejez, el dolor les parece algo tan horroroso y, por supuesto, eliminable en el primer momento, ¿qué les decimos? ¿Qué podemos decirle al enfermo que está sufriendo e incluso a la familia del enfermo que está sufriendo? A mí me parece muy bien que nos rebelemos contra la enfermedad, y esa rebeldía lleva a la investigación para que mañana esa enfermedad que hacía sufrir tanto a la gente ya no le haga sufrir. Es decir, que el dolor, el sufrimiento, no es para contentarnos y porque no hay más remedio, sino hacer todo lo posible para que las personas no sufran. Igual podemos decir que las personas que pasan hambre, pues para que mañana no tengan por qué pasarla, sino que se ganan con su empleo lo que necesiten. Igual podemos decir con la ignorancia, pues nos hacen falta buenos maestros, buenos profesores, y así no queremos contentarnos con aquellas cosas que vayan mal de ninguna de las maneras, sino que hay que trabajar positivamente por erradicar el mal. ¿Cómo le explicamos a la familia de un enfermo crónico, de un enfermo con una enfermedad muy larga y muy penosa, qué le podemos decir desde la fe? ¿Cómo sobrellevarlo? ¿Cómo entenderlo? Sobre todo, ¿cómo entenderlo? Porque, bueno, es algo que les cuesta mucho. No te molestes en dar explicaciones y en hacer discursos. Ponte junto a esas personas y acompáñales. Y si puedes hacer algo para que se cure la enfermedad, mejor. Pero no se trata de hacer discursos, sino de querer a las personas en la situación en la que se encuentran. ¿Se está perdiendo el valor de la vida humana en sí misma? La vida humana podrá tener muchas agresiones, pero la vida humana es incombustible. Y más allá de tantas y tantas agresiones como está sufriendo, la persona quiere vivir. ¿Y la ciencia y la tecnología son enemigas de la fe? Son las grandes compañeras. La fe, bueno, no solamente no tiene miedo a la ciencia, sino que al contrario, la fe estimula la ciencia. Lo que uno tiene su campo, diríamos, de conocimiento y de sabiduría, y la fe ayuda al científico y el científico ayuda a la fe. Lo peor que podemos pensar es que son enemigas la fe y la ciencia, al contrario, están unidas en la misma persona, esta persona que razona, pero es una persona de fe, y la fe no limita, sino que al contrario está siempre. La única limitación es aquello que supone una injusticia para los demás, esto es limitación. La fe no limita, la injusticia sí. Y por ejemplo, la injusticia pues es privar a las personas del derecho, por ejemplo, a vivir. Muy bien. Vamos a cambiar otro poquito de tema. Usted fue delegado de la Conferencia Episcopal para el diálogo con otras religiones. Bueno, ¿la fe es la misma en todas las culturas y en todas las religiones? Bueno, una pequeña matización, no he sido nunca delegado de la Conferencia Episcopal para este tema, pero naturalmente es un tema en el que me he dedicado mucho, tengo varios libros sobre ellos, y es verdad que creemos en Dios, pero nosotros creemos en el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gran diferencia. Pero después hay pues muchos, diríamos, puentes, por ejemplo, de la oración, de la confianza en Dios, el sentido de la trascendencia de la vida, el ayudar a la persona desfavorecida. Hay pues tantas cosas que nos unen, ¿no? Pero lo fundamental es esto, es que para nosotros el único Dios que conocemos es el que se ha manifestado por nuestro Señor Jesucristo.
¿Ha habido algún gesto en alguna religión, en otra cultura de fe que le haya llamado la atención o que quiera? Muchas veces en los años en los que he vivido en Marruecos como arzobispo, entonces pues mi diócesis era pues de 3 millones de musulmanes y un grupito de católicos de diversos países, y yo he visto ejemplos admirables. Recuerdo además que era una autoridad, bueno, la primera autoridad de la provincia, y coincidíamos visitando a los enfermos en el hospital. Y me decía, no, los enfermos no son ni musulmanes ni cristianos, son enfermos. Y les vamos a visitar los dos. Y les vamos a ayudar. Pues es un ejemplo admirable. Era de un musulmán muy piadoso. El ejemplo, por ejemplo, yo he visto en las familias durante el Ramadán, lo que los padres dicen a sus hijos sobre la fe. He visto, por ejemplo, la ayuda que se prestaban pues unos a otros. Recuerdo un pueblo pues muy pobre, que había unas hijas de la caridad allí, y pues cuando iba por allí las vecinas, que eran también pobres, le llevaban algún pan o algo, y como ha venido vuestro jefe para que le podáis atender mejor. Vamos, gestos de hospitalidad y de caridad, y ejemplares y muy bonitos. ¿Son estos malos tiempos para la fe? La fe no sabe de malos tiempos, porque el tiempo pasa y la fe permanece. Lo que ocurre es que puede haber momentos en los que tengamos que ser pues más conscientes de las responsabilidades de nuestra fe. Y a veces lo peor es cuando no tenemos que luchar para mantener nuestra fe. Me refiero a una lucha pues de la lucha de la fidelidad, no otro tipo de lucha. ¿Y de dónde se saca la fuerza para luchar por la fe? De Dios, de Dios. Naturalmente, la fe es un regalo de Dios que recibimos, y debemos trabajar con este regalo que Dios nos hace para ser fieles a lo que Dios nos ha dado. Pero si el Señor no construye la casa, ya podemos estar madrugando mucho, que no vamos a conseguir nada. Y para los médicos católicos, para quienes, ya como he dicho antes, un poco el valor de la vida es importante por encima de otras cosas, o por encima de la técnica o de determinadas ideas que están empezando a penetrar un poco en la comunidad médica sobre el sufrimiento y el no sufrimiento. Bueno, ¿qué les puede decir? En primer lugar, que sean muy buenos médicos, que estudien, que investiguen. Y cuanto más investiguen y más conscientes sean, seguro que ellos van a ver no solamente un respeto a la vida, sino que el médico es el gran defensor de los derechos de la persona. ¿La fe se enfría o se pierde o qué? De cuando en cuando pues hay algún vientecillo que nos acatarra, pero es muy difícil perder la fe. Y aquel que dice que he perdido la fe, en realidad es que no la ha tenido o que no la ha aprovechado. Como dice, bueno, los jóvenes que se marchan de la iglesia, pero si no han estado nunca. Han estado a lo mejor de cuerpo presente, por así decirlo, ¿no? De que han estado allí, han participado en alguna cosa, pero que no han vivido la palabra, los sacramentos, la participación con la comunidad. Pues se han ido, pero si no, que es que no han estado. Y a veces tenemos pues estas frases hechas que decimos sobre la fe, la conducta cristiana, y lo mismo, es decir, bueno, es que la Iglesia también ocurre, de que nosotros creemos, la Iglesia es una comunidad universal. Decimos, bueno, pues es que el número de católicos ha aumentado en el mundo, aunque haya disminuido en un sitio. Y entonces nuestra fe es la fe de la Iglesia, y en esa fe vivimos. Y de cuando en cuando pues hay que dar un empujoncito, y esto es lo que el Santo Padre quiere hacernos sentir con este año de la fe. ¿Dónde se aprende la fe? ¿En la familia? ¿En la catequesis? ¿En dónde? La familia es fundamental. La familia es fundamental porque ahí es donde nosotros recibimos los elementos más esenciales de la vida. Y la fe está ahí. Y además aquellas lecciones que hemos recibido en la familia, pues son lecciones que permanecen siempre. Mire, ahora esta es una época convulsa en la que antes había un compañero que le estaba preguntando sobre el paro, sobre las situaciones malísimas que ve muchísima gente. Es verdad que la Iglesia colabora de una forma muy activa
silenciosa, como ha dicho usted antes en la conferencia. Esa es una prueba de la fe, el que la Iglesia continúe. Es algo que la gente puede ver, aunque sea de forma discreta. La ayuda de la Iglesia a toda esta gente es una prueba de la fe, de la existencia de la fe. La Iglesia nunca ha bajado la guardia en la atención a los demás. Lo que ocurre es que cada época puede tener también su necesidad. Por ejemplo, estas órdenes religiosas que se fundaron para redimir a los cautivos. Ahora no hay cautivos en las mazmorras de Túnez o en las mazmorras de Orán, pero hay cautivos de la droga, hay cautivos pues de la violencia, y la Iglesia trata de ayudarlos. Hay cautivos del hambre, pero la Iglesia nunca ha bajado la guardia. Lo que ocurre es que en cada momento pues la Iglesia debe estar muy atenta y sensible a aquello que más se necesita. Y en este momento lo que más vemos, lo más perentorio, pues es ayudar a estas personas que están en situación casi de supervivencia y que necesitan pues esa ayuda inmediata, social. Pero no se crean que la Iglesia solamente pues está realizando esta labor admirable, maravillosa de abrir comedores, y ha aumentado muchísimo la caridad de las personas para atender a los demás, que esto es uno de los ejemplos más admirables, cómo el creyente, el cristiano, se da cuenta de que no puede ser buen cristiano sin ayudar a los demás. Y por la Iglesia está promoviendo también el empleo en los jóvenes, está educando a las personas con sus talleres que les ha tenido también siempre, con la educación, en fin, buscando por todos los medios el resolver los problemas. Pero mientras se van resolviendo, pues hay que atender a estas personas que tienen que comer todos los días. Muy bien, monseñor, no lo canso más. Muchísimas gracias por sus palabras. Encantado. Venga, hasta pronto. Bueno, ya saben que es otro programa más que hemos terminado. Nos vemos en el siguiente. Venga, hasta pronto.